Hola amigas y amigos, cordial saludo. Este 20 de julio se produce la instalación en Colombia del nuevo Congreso de la República, el elegido el pasado 13 de marzo. Es un hecho que reviste características históricas por cuanto es la primera vez en la vida republicana de nuestro país de más de 200 años que el Congreso, tanto Cámara como Senado, será presidido por un vocero, por un líder del pacto histórico, valga decir, de la fuerza de izquierda, las fuerzas de izquierda, de las fuerzas progresistas y socialdemócratas alternativas que confluyeron en esta gran coalición. Y esta coalición va a contar con el respaldo de otras fuerzas del Congreso de la República provenientes de la Alianza Verde y de otros sectores que configurarán una mayoría muy importante en el Senado de la República y lo mismo en la Cámara de Representantes. De tal manera que es un hecho inusitado por cuanto el 13 de marzo, tanto el pacto histórico en Cámara como el pacto histórico en Senado obtuvieron unas bancadas numerosísimas. En el Senado, 20 senadores, en la Cámara de Representantes, 30. Pero como he dicho, otras fuerzas políticas van a confluir para configurar la mayoría en el Senado y en la Cámara. Valga decir, valga recordar que en el Senado se tuvo que dar una lucha muy fuerte para recuperar 4 curules que se habían perdido porque habían sido desaparecidas por artimañas, por fraudes típicos del proceso electoral colombiano. Inicialmente han aparecido 16 por las alarmas que se prendieron, se pudieron recuperar más de 700.000 votos, que significan 4 curules más. En segundo lugar, eso significa un cambio político en Colombia, que la izquierda sea la fuerza mayoritaria desde el punto de vista de las bancadas, más no del número general de curules, por cuanto a lo largo de todo el trasegar de la vida republicana en nuestro país, pues la izquierda siempre había sido una fuerza mayoritaria, de tal manera que eh, tanto la elección de Congreso como la elección presidencial significa un salto cualitativo en la lucha política y en la historia de la izquierda colombiana. El solo hecho de que se haya obtenido por parte de Gustavo Petro y Francia Márquez 11.300.000 votos en la segunda vuelta presidencial es evidencia de ese salto cualitativo, de la forma como el acumulado de luchas sociales y políticas en nuestro país ha dado como consecuencia pues esta votación de tanta trascendencia. Es la votación más alta que fuerza política alguna, ni siquiera las fuerzas de la derecha que han gobernado en este país a lo largo de 200 años ha alcanzado en la presidencia de la República. De tal manera que es un hecho histórico de gran trascendencia que la izquierda sea mayoría para la presidencia de la República y para la vicepresidencia con 11.300.000 votos, en una lucha por la presidencia de la República en la que las fuerzas de la derecha y de la extrema derecha se unificaron todas en torno de su candidato, que era Rodolfo Hernández. De tal manera que estamos en presencia de un acontecimiento de una enorme significación que podrá contribuir a que se inicie un cambio de transformaciones sociales, políticas, económicas en nuestro país. Como lo ha explicado el presidente electo Gustavo Petro, pues este es un proceso bastante largo. Entramos en una etapa de transición que expresa la configuración de un nuevo momento político en el que se inician una serie de reformas estructurales en materia de materialización del acuerdo de paz, de reforma agraria, reforma política, de reforma educativa, de reforma del sistema de salud, de reforma pensional, para solucionar problemas graves que enfrenta la población colombiana y sobre todo para procurar que haya paz en nuestro país. Y la paz se alcanza tanto con el diálogo político como con
la solución de problemas palpitantes que afectan a nuestra población en materia de hambre, por ejemplo, que es uno de los asuntos que va a afrontar de manera fundamental el gobierno del presidente Petro. Y en tercer lugar, ¿por qué hay acuerdos con antiguos dirigentes o voceros del establecimiento? Pues la respuesta se encuentra en los mismos planteamientos que ha hecho el presidente Petro, en el sentido de que este es un proceso que apenas se inicia de transición y que se requiere de que, como no tenemos las mayorías absolutas en el Congreso de la República, tenemos unas bancadas muy importantes que en términos nominales son las más grandes en Senado y la segunda en Cámara, pero que en la sumatoria no configuran por sí mismas mayoría de ellas, entonces se requiere de el concurso de fuerzas de otros sectores políticos, y han confluido otros sectores del liberalismo, del conservatismo, del partido de la U. El presidente Petro ha llamado al diálogo nacional, a un gran acuerdo nacional para distensionar el ambiente político, para empezar a solucionar los graves problemas de violencia que existe en nuestro país. Ha llamado a fuerzas que lo confrontaron, que lo adversaron y que incluso desarrollaron una campaña absolutamente negativa contra su candidatura presidencial, pero los ha llamado al diálogo para distensionar el ambiente político. Y esta es una decisión, a mi modo de ver, muy inteligente, que contribuye a que se genere un clima que permita ambientar el inicio de las transformaciones sociales. Y eso es lo que se espera en el Congreso de la República, que se instala el 20 de julio y que irá hasta el año 2026. Y es lo que se espera con el inicio del nuevo gobierno, el 7 de agosto, cuando ocurra la posesión presidencial, cuando se inician pues la segunda parte de esta gran lucha, que es por implementar las ofertas que el presidente Petro le hizo al pueblo colombiano. Y esas propuestas y la implementación de esas propuestas pues requiere de la mayor amplitud, tanto de respaldo en el Congreso como del ejercicio del Poder Ejecutivo con los funcionarios que he venido nombrando. Ha nombrado en los principales ministerios a personas de mucha trayectoria, de gran responsabilidad y manejo y conocimiento de los asuntos en materia de relaciones exteriores, de economía, de salud, de cultura, personas comprometidas y que vienen desde diferentes sectores políticos, pero comprometidas con las transformaciones que él ha planteado, y de igual manera está designando pues personas también vinculadas a las comunidades étnicas, a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a los sectores populares, como acaba de ocurrir con la nueva embajadora, en la designación de la nueva embajadora en las Naciones Unidas, como la designación del nuevo responsable de la oficina de tierras en nuestro país, que también procede de las comunidades indígenas del Cauca, y la encargada de otra dependencia muy importante en nuestro país, que es la de la unidad de víctimas, ¿no? Y eso representa pues la implementación de su política popular de gobernar con el pueblo y con representantes de los sectores populares, étnicos, campesinos y de los trabajadores. De modo que eso es lo que representa la posibilidad de que en Colombia se inicie un proceso de cambio, un proceso de generación de un gobierno popular que ha llamado también a respetar la libre determinación de los pueblos, al restablecimiento de las relaciones económicas, consulares, diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, y a generar un nuevo clima internacional de latinoamericanismo. Una nueva etapa entonces se abre en nuestro país de hermandad entre nuestros pueblos, y el gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez entonces ha generado
toda una expectativa y una esperanza de verdaderos cambios políticos y sociales en nuestro país.